Amados, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de compartir la palabra, tiempo muy precioso. Vamos a ir al Salmo 119. Estamos avanzando en este estudio de la palabra. Hoy corresponde el versículo 113 al 120. Quebrantados por la palabra es el tema que vamos a compartir en esta mañana, y vamos a tener como punto de referencia los versículos 113 al 120. Lo vamos a leer en forma antifonal. Dice la palabra de Dios: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Padre celestial, quebrántanos, Padre. Llévanos a una reflexión plena de tu palabra, y que ella sea parte integral de nuestras vidas. Padre, rechazamos todo espíritu de religiosidad, rechazamos todo espíritu que tuerza o nos dé una idea equivocada de la vida cristiana o de tu palabra. Queremos el sentido correcto. Queremos, Padre, apreciar tu palabra plena como tú la mostraste. Que el Señor, para ello pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, nos instruya. Quebrántanos, Padre, renuévanos. Que eso que ha comenzado, que la buena obra que ha comenzado, la termines en nosotros. Gracias, Padre. Porque en Jesús somos libres. Gracias, Señor. Porque en Jesús tenemos la oportunidad de una vida nueva. Te amamos, te bendecimos, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. En esta porción, el salmista comienza a ser un poco más intenso en su apreciación de la palabra, y comienza a experimentar el quebrantamiento de Dios. Ahora, el quebrantamiento es el proceso de Dios sobre una vida para que esta persona o entienda, o sea quebrantada. El quebrantamiento nos lleva a entender quién es Dios. El quebrantamiento nos lleva a ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué pasa después del quebrantamiento? Viene el desmenuzamiento. Cuando ya entramos en esa etapa, hermano, el salmista lo dice. Ahora, yo quiero que veamos cómo el salmista toma una posición radical en cuanto a su fe para con Dios. Todos tenemos una fe, usémosla. Todos creemos en Dios, démosle valor a eso. Porque de lo contrario, hermanos, seríamos como los que menciona aquí en el versículo 113. La religión está plagada de mucho conocimiento, muy imponente, muy majestuosa, pero solo es eso. Dios nos está llevando a una realidad más grande, a decisiones radicales y a separarnos. Miren lo que es el versículo 13. Aborrezco a los hombres hipócritas. En otras palabras, sepárese de todo aquello que le pueda contaminar. Sepárese de aquello que le va a leudar. Sepárese de todo aquello que puede corromper nuestra vida.
Y está hablando aquí específicamente de hombres. Ahora, ojo, no está hablando de impíos, está hablando del mismo pueblo de Dios. Y Israel estaba pasando una etapa muy dramática. Estaba siendo asediado por los enemigos, tenía guerra constantemente con los otros pueblos, pero quizás la situación más dramática que estaba pasando Israel era que se estaban apartando del Dios verdadero, que se estaban apartando de la palabra de Dios. Y el salmista ve esta situación y se la expone a Dios. Son situaciones duras, hermano, porque después de que amaban a Dios, después de que seguían a Dios, después de que le hicieron promesas a Dios, llegó un momento en que Israel, aunque tenía problemas, no buscaba a Dios. Aunque sabía que había pecado, no buscaba a Dios. Y habían caído en lo que se llama la hipocresía espiritual. Amaban a Dios, pero no le servían. Sabían que era el Dios verdadero, pero no lo adoraban. Entonces, el salmista toma una decisión. Dios lo inspira a que tome una decisión y dice: aborrezco, detesto, me aparto de los hombres hipócritas. Ahora, la hipocresía es como, se considera como aquella persona de doble ánimo, aquella persona que tiene dos palabras, sí, no, aquella persona que no es confiable, aquella persona que quiere quedar bien con todos, aquella persona que ama a Dios pero ama al mundo. O sea, es una persona de doble ánimo. Y el Señor le dice al salmista: aborrece a las personas de doble ánimo. Esto es duro, hermano, porque una persona de doble ánimo no crece espiritualmente. Una persona de doble ánimo no se alimenta correctamente, come de todo, no se nutre. Una persona de doble ánimo no entiende ni aprende los errores. Una persona de doble ánimo cree lo que quiere creer. Es más, hay algo bien peligroso: formula su propia verdad. Una verdad a medias es más peligroso que una mentira. Porque, hermano, usted una mentira la rechaza, pero una verdad a medias, pues está bien, pero está mal. Nosotros tenemos un dicho que gramáticamente no existe, ¿verdad? ¿Qué tal cómo está? Más o menos. Eso no existe. Más o menos. ¿Qué tal cómo está? Más o menos. No, o está bien o está mal. Pero nosotros no queremos aceptar ni que estamos bien ni que estamos mal. Entonces, ¿cómo estamos? Más o menos. Esa palabra nos la inventamos nosotros los salvadoreños. No existe. Y en la vida espiritual, ¿cómo estamos? Más o menos. ¿Por qué cree que no hacemos cambios en nuestra vida? Porque no creo que estoy mal. ¿Y por qué sabe que no está mal? Porque aquel está peor. Mire, qué ganga. Yo me consuelo con el dolor del otro. Yo me consuelo con el fracaso del otro. Estoy mal, pero veo a mi alrededor. Hay otros que están peor, hermano. ¿Qué está diciendo? Que estoy bien así como estoy. No, hermano. Y eso lo llama la Biblia hipocresía. Mire, cuando estemos mal, digamos, estoy mal. Y cuando estoy bien, digamos, ahora, el estar bien implica algo. Llegar a estar bien implica algo, hermano. ¿Y qué implica? La remoción de toda nuestra manera de pensar, de nuestra comodidad y de aquello, hermano, que yo creo que es bueno. Para llegar a estar bien, yo tengo que remover toda esa costra que he aprendido a través de la religión. ¿Y cómo puedo yo llegar a estar bien? Más amo tu ley. Aquella persona que quiere tener una correcta relación con Dios tiene que amar la palabra. Si estamos bien, es porque estamos amando la palabra de Dios. Por eso dice:
el salmista presenta dos contrastes. Primero, aborrece a los hombres hipócritas, se aparta de aquellos que no le edifican, de aquellos que no le convienen, y toma una decisión, porque hermano, esto no es de que se le va a imponer, es algo que van a hacer en mi corazón. Y anhelo que esto nazca en nuestro corazón. ¿Qué es el que ama su ley? La orden de Dios, ame la palabra de Dios. Aquí está hablando de la Torá. Amo tu ley. Y hermano, muy pocos aman la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la ley. No es si quiere, o lo hace o lo hace. La ley está expresada en ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos. Es más, la ley no era para ser negociado, o usted puede negociar. Mire, cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, puede negociar con el policía. Si empieza a negociar con el policía, lo llevan preso. Yo quebranté la ley, ¿qué me toca? Pagar las consecuencias de que he quebrantado la ley. Si yo me paso un semáforo en rojo, me toca pues pagar 35 o 55 dólares de multa. ¿Puedo quitarme la multa? No, porque quebranté la ley. Es lo mismo la palabra de Dios. Si yo quebranto la palabra de Dios, ¿puedo negociar con Dios? Ah, pero la religión me engañó, porque me ha dicho: abogado tenemos para con el Padre. Así que si pecas, abogado tenés con el Padre. El problema es que esa es una verdad a medias. ¿Por qué, hermano? Dios es mi abogado. Cristo es mi abogado. Y Él me va a liberar. Pero no para que siga haciendo lo mismo. Imagínese que un joven me dice: mire, hermano, ¿cómo hago? ¿Qué pasa? Tengo embarazada a la muchacha, ¿y cómo hago? Hermano, ¿qué le va a decir usted? En su pequeño cerebro de frijol, ¿qué cree que estaba pensando? Mira, conozco a alguien que hace un trabajo. Mire, somos tan perversos que cuando estamos metidos en un lío, pensamos aún en maldades. ¿Qué cree que estaba pensando este indio? Que la muchacha abortara. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay un montón de gente que habla eso. Y aún religiosos. Usted ya sabe lo que le dije. ¿O qué no le dije? ¿Qué hago? Si ya te embarazas. Bueno, pues vení mañana, o mañana te caso. Ay, pero yo no la amo. Ay, pero ya la dejó. Yo quiero que entiendan, ¿no?, que mientras no tomemos una decisión radical por Cristo, vamos a tener serios problemas. Miren lo que dice el Salmo 94, versículo 11. Léalo, hermano. Salmo 94, versículo 11. Léalo. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Wow, mire, esto no debe de afligir. En esta versión dice: el Señor conoce los pensamientos del hombre, que son como un soplo. Son vanidad, son vanos. Nuestras mejores ideas son vanidad. Hermano, Dios no quiere sus buenas ideas. Dios lo que quiere es su corazón. Dios no quiere su talento, Él quiere su corazón. Señor, te entrego mi fuerza, te entrego mis talentos, pero déjame ser yo mismo. ¡No! ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Vivir su vida adentro de usted. Y lo primero que va a remover, hermano, son nuestros lindos y bellos pensamientos. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 7.
Isaías 55, versículo 7. Gloria a Dios. Léalo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, ¿por qué el hombre no deja sus pensamientos? Un requisito para ser cristiano evangélico, un requisito para ser hermano, hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, ¿cuál es? Deje, ¿qué dice? El impío su camino. Y mire, y a veces es grosero el Señor. Al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, le llama impío. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo nos llama? Impíos. ¿Qué es impío? Hacer nuestra santa, nuestra reverentísima y nuestra grandísima gana. Nuestro problema, nuestro peor enemigo es nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y aquí se está refiriendo a la mente. La versión aquí está diciendo: deja de pensar de una manera diferente. Deja de pensar. Cuando dice deje el impío su camino, esta versión dice deja de pensar, testarudamente, dice. Hermano, todo camino que no nos lleva a una reconciliación con Dios es un camino testarudo. Creemos que estamos haciendo las cosas bien. Ahora la pregunta, ¿quién se lo aprueba? ¿Quién aprueba nuestros caminos? Tiene que aprobarlo la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, el verso 113, ¿verdad? Aborrezco a los hombres hipócritas. Y esto es algo bien tremendo, hermano. Es algo que va a sanar nuestra vida. Mas amo tu ley. Esto, hermano, nos separa del montón. Esto nos pone, hermano, en una posición de ser elegibles y bendecidos por Dios. Cuando yo camino dentro de los estatutos, dentro de la voluntad de Dios, hermano, inevitablemente lo que le va a esperar es la bendición. Pero cuando yo camino bajo mis propios caminos, bajo mis propias ideas, no espere la bendición de Dios. El versículo 14, voy a hacer un paralelo entre el versículo 14 y el versículo 20. Dos contrastes muy tremendos. Ahora, el versículo 120, hermano, es un versículo que ha sido motivo de debate, porque lo que el salmista está diciendo ahí, como decimos en nuestro pueblo, es cosa seria. Y yo quiero que veamos a Dios en ese nivel, como algo serio. Quitémonos el concepto de que Dios viene a ver en qué te puedo ayudar, porque nosotros creemos que Dios viene, hijo mío, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres una familia? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Y ese concepto lo hemos venido llevando. Dios va a bendecir mi familia, Dios me va a bendecir. No, hermano, no es que Dios ha venido a ver en qué me ayuda, no. Dios ha venido a transformar mi vida, a tomar mi vida, a arrebatarme para Él. Usted dejó de tener vida propia y vivimos para Dios, porque entonces los conceptos de siervo de Dios no tienen valor. Los conceptos de esclavo de Dios no tienen valor. Hermano, un siervo y un esclavo no tienen vida propia. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted es esclavo de Cristo. Y Él le muestra sus planes. Miren qué feo que el Señor le dice: tus planes
Haz a un lado tus planes. Ahora, este es el plan para tu vida. ¡Wow! Por eso, veamos primero el verso 20, porque es muy serio. Los teólogos lo han querido suavizar, mas Reina Valera no lo permitió. Y es grueso lo que dice. Mi carne, ¿qué dice? Se ha estremecido por temor de ti. Y hermano, este es el debate. No está hablando de un temor reverente para Dios. Si usted no agrada a Dios, Dios es su enemigo. Y este es un temor de alguien que me va a hacer daño. Y aquí, hermano, Dios me va a hacer daño. Ese es el debate que hay, por eso que Reina Valera mantiene la integridad. Si yo no estoy con Dios, estoy contra Dios. Amén. Jesús lo dijo más bonito: el que no es conmigo, contra mí es. Y aquí el salmista dice que el que no ama la palabra de Dios se vuelve un enemigo de Dios. Y yo le digo, no te lo recomiendo, hermano. El temor del que habla aquí es temor en todo el sentido de la palabra. No es el temor reverente, no, hermano. Es temor de alguien que lo va a destruir. Por eso dice el salmista: mi carne se ha estremecido. Esto de estremecer es como, no sé cuántos son miedosos para ver películas de miedo. Pues más o menos así. Se siente que le está entrando el miedo. Estremecerse significa que todo, que es como cuando usted tiene una calentura que tiene 48 grados y está incontrolablemente haciéndole así, se está estremeciendo. ¿Por qué? Porque estamos ante el Dios vivo. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y miren, y de tus juicios tengo miedo. Si usted es hijo de Dios, dígame. Porque, hermano, la iglesia hoy en día le ha perdido el miedo y el respeto a Dios. Por eso estamos como estamos. Cuando yo entiendo el versículo 20, inevitablemente tengo que tomar una acción. Y lo que dice el versículo 14: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra, ¿cómo puedo evitar el juicio de Dios? ¿Cómo puedo evitar la ira de Dios sobre mi vida? Porque, hermano, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Constantemente, mi hermano, como dicen, vivir bajo amenaza.